a partir del 28 de enero. Bien, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, a una especie de introducción, las normas devienen de la Constitución Política del Perú, que es nuestra ley madre, de la cual emanan las demás normas. Entonces, para poder entender que nosotros tenemos una ley especial, ¿no? Primero tenemos a la Constitución Política del Perú, luego vienen los decretos o reglamentos, y luego vienen lo que son las resoluciones y ordenanzas. Nosotros tenemos una ley especial que es la 29459, y tenemos los reglamentos, el 014 y el 016 del año 2011. Nos hemos llevado más de 11 años en promulgar el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, que en su momento, el 27 de julio del año 2011, se precisó que se tomaría de 6 a 9 meses para la emisión de este manual. Bien, hay bastante controversia en relación a lo que ha considerado este nuevo manual para poder cumplir. Entonces, vamos a hacer un análisis. Lo que yo estoy emitiendo es de acuerdo a mi criterio y a mi experiencia. No digo que sea una ley. Debemos entender también que existe un criterio discrecional por parte del inspector, pero el cual debe adecuarse a las normas, puesto que como funcionario público también debe cumplir con el Código de Ética y con la Ley del Procedimiento Administrativo, sujetándose al cumplimiento de los principios que la rigen. Dicho esto, doctora, empezamos con la exposición. ¿Bien? Bien, coincidentemente, casi el mismo día, después de 11 años, el 27 de julio, se promulga, según resolución ministerial 554 del 2022, MINSA. Doctora Judith, disculpe que la Corte no se está visualizando sus diapositivas. Hoy. Sí, por favor. Perdón. Disculpen. Bien. Estamos. ¿Ahí se ve? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se está visualizando las diapositivas? Sí, ¿verdad? Sí, doctora, ya se visualiza. Bien, continuamos entonces. Bueno, acá está la resolución, la 554 del año 2022. Lo estaba mencionando, que casi coincidentemente el mismo día, diferencia de un día, que ha sido promulgada el 26 de julio del año 2022, sale este manual, que es el 554 del año 2022 MINS, en el cual dispone la aprobación de este manual, el cual ha sido un documento técnico que también ha pasado por prepublicación para ser aprobado, ¿no? Y en el cual existe algunas disconformidad por los químicos farmacéuticos que son especialistas en lo que es farmacovigilancia. Perdón. Me aburro bastante. Continuamos. Análisis manual de buenas prácticas de farmacéutica. Sí, por favor, los audios. Bien. Entonces, en esa resolución ministerial, la 554, dispone o resuelve, para eso también hay que entender que todo cuerpo normativo, toda norma, en este caso el que está regulando de manera específica las buenas prácticas de oficina farmacéutica, tiene un considerando que son la parte estructural de un documento técnico que es aprobado.
Y finalmente resuelve, tiene 3 artículos en los que resuelve disponer que la fecha de entrada en vigencia de este documento técnico, este manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica, se deja, dice, sin efecto los siguientes documentos normativos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que entre en vigencia, ya se va a regir todo lo que son el cumplimiento de las normas, se va a dejar sin vigencia en la resolución ministerial 585 del año 99, ¿no? El cual también era un manual de buenas prácticas de almacenamiento diseñado para, más estaba dirigido a lo que es el cumplimiento de droguería, ¿no? Y bueno, también a la entrada de vigencia tenemos que también se va a derogar el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, que también fue aprobado con Resolución Ministerial 013 del año 2009, MINSA. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo cuerpo normativo, normalmente cuando se aprueba, entra en vigencia al día siguiente, siempre y cuando no se especifique en la norma. En este caso sí se está especificando que esta resolución ministerial va a entrar en vigencia dentro de los 6 meses que está en el artículo 2. También dentro de la resolución encarga a las direcciones, redes integrales de salud de Lima Metropolitana, o a los que hacen sus veces, y a las direcciones regionales de salud, o también las que hacen sus veces a través de la Dirección Regional de Medicamento, según su ámbito, establecer un cronograma para la presentación de solicitudes de certificación. Estamos hablando tanto de las oficinas farmacéuticas, que sabemos que incluyen al grupo de farmacias y boticas, y las farmacias de establecimiento de salud, ¿no? Sean públicos o privados, ¿no? Que se encuentren dentro del funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de entrar en vigencia, quien debe pronunciarse, en este caso es la Autoridad Nacional del Medicamento, así como las autoridades regionales del medicamento, están obligadas a establecer un cronograma para la certificación. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que en este lapso de tiempo hasta la entrada en vigencia, que sería el día 27 de enero, puesto que es el día siguiente de la promulgación, porque nos está previendo que sean 6 meses, nosotros podemos solicitar nuestra autorización sanitaria con las resoluciones ministeriales, la 585 y la resolución ministerial 013 del año 2009. Aún nosotros podemos certificar hasta la entrada en vigencia, ¿no? Una vez que entra en vigencia, está obligado la Autoridad Regional del Medicamento de emitir un cronograma, el cual ellos tienen su propio criterio para poder establecer cómo es que se va a ingresar las solicitudes y se va a llevar a cabo la certificación obligatoria. ¿Bien? Continuamos. Bien, aquí esta diapositiva nos define el ámbito, la finalidad, el fin de esta norma, el objetivo y el ámbito de aplicación. Toda norma tiene un fin, un objetivo y dónde se va a aplicar. Entonces, ¿cuál es el fin de la creación de este manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica? Es asegurar que las oficinas farmacéuticas y las farmacias de establecimientos de salud, sea del ámbito público o privado, tengan un adecuado funcionamiento y desempeño en relación a los servicios de almacenamiento, dispensación y farmacovigilancia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y de ser el caso de seguimiento farmacoterapéutico y de distribución y transporte de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio, sí o sí, el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento, dispensación y farmacovigilancia. Y cuando corresponde, es decir, cuando se haya registrado
su área y la actividad de seguimiento farmacoterapéutico, solamente en esos casos deberá certificar también en buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. Y cuando la oficina farmacéutica realice las actividades de delivery, tiene que certificar sí o sí las buenas prácticas de distribución y transporte. Bien, entonces ya conocemos cuál es el fin de este manual, que es asegurar de que se dé un adecuado funcionamiento y desempeño. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde apunta el cumplir este manual de buenas prácticas? ¿No? Es establecer los criterios y las condiciones sanitarias mínimas y obligatorias que deben cumplir las oficinas farmacéuticas y las farmacias de establecimientos de salud públicos y privados, relacionado con los servicios de almacenamiento, dispensación, farmacovigilancia y, de ser el caso, ya lo explicamos, de seguimiento farmacoterapéutico y de distribución de transporte. ¿Dónde se va a aplicar este manual? ¿No? Y ese es el ámbito de aplicación. Nosotros cuando vemos nuestro POES, es nuestro alcance, ¿no? En este caso de la norma establece cuál es el ámbito de aplicación, dónde se va a aplicar la norma. Entonces, este manual es de aplicación y cumplimiento, ¿de quién? De las oficinas farmacéuticas y de las farmacias de establecimientos de salud, ¿no? Públicos y privados. Bien, continuamos. Bien, ¿cómo lo define este manual? Puesto que este manual, como es un manual, describe de manera taxativa, descriptiva y minuciosa las definiciones que vamos a emplear para poder cumplir este manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Entonces, ¿cómo lo define? Está en la definición 10 de este manual, que es el conjunto de normas establecidas para asegurar de forma integral el cumplimiento de las oficinas farmacéuticas y de las farmacias de establecimientos de salud, y nos vuelve a nombrar todas las cumplimiento de las buenas prácticas, ¿no? Obligatorias, como ya las vimos, y las que, según sea el caso, deben cumplirse. Bien. Este nuevo manual nos trae esta innovación, que es el aseguramiento de la calidad. Los que hemos estado en droguería, en laboratorio, la exigencia de la norma estaba en el manual respecto al aseguramiento de la calidad, ¿no? Y el cual nos exige a implementar nuevos manuales. Entonces, dentro del aseguramiento de la calidad, la norma prevé que abarca todas las áreas de la organización y está orientado a implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de las buenas prácticas y de la normativa vigente, ¿no? En relación a los servicios que se brindan. Entonces, ¿cómo ha previsto este cumplimiento de este sistema de aseguramiento de calidad? ¿No? Cuando hablamos de sistemas, son aquellas actividades que se realizan secuencialmente y que todas deben apostar a la calidad. Entonces, establece que deben existir las directrices y las políticas de calidad que están establecidas en el manual de calidad. ¿Qué quiere decir? Que las oficinas farmacéuticas tienen que elaborar su manual de calidad. Y todo manual de calidad prevé el compromiso que debe existir por los directivos o aquellos cargos de mayor nivel dentro de la organización o dentro de la empresa. El manual de calidad debe contener como mínimo la misión, visión y organigrama que contemple la estructura organizativa del establecimiento acorde con los procesos que realiza y que refleje la correcta realización de jerarquía de personal. El organigrama debe ser detallado, actualizado y vigente. Y eso ya nosotros hemos estado cumpliendo anteriormente. Y debemos entender que el organigrama
viene a ser la estructura fundamental de una empresa o de un establecimiento farmacéutico, ¿no? Es el punto de partida. Es el punto de partida, el cual nos va a servir como base para que nosotros podamos elaborar nuestro manual de organización y funciones. ¿Qué quiere decir? Que los puestos que están descritos en el organigrama tienen que ser los mismos en los cuales se elabore su perfil, sus funciones y responsabilidades dentro de mi manual de organización y funciones. Entonces, el manual de calidad se debe elaborar, ¿no?, respetando el compromiso que debe existir y, bueno, la misión y visión de cada establecimiento farmacéutico, ¿no? Ustedes saben que para poder nosotros trabajar nuestra misión y visión, debemos de punto de partida tener los principios que rigen la organización. Y esos principios que rigen la organización vienen a ser los valores, ¿no?, los valores que establece la institución, y en base a ellos construir nuestra visión y nuestra misión, ¿no? Sabemos que nuestra visión es lo que nosotros pretendemos llegar y nuestra misión es lo que nosotros tenemos. ¿Bien? Secuencialmente, en este sistema de aseguramiento de calidad nos habla de las funciones y responsabilidades del personal, ¿no? Y nos dice que estén de manera clara y específica en las descripciones del trabajo, ¿no? Porque obviamente si yo elaboro unas funciones y responsabilidades del personal, al momento que yo voy a redactar no tiene que ser tan técnico, puesto que las personas con las que vamos a trabajar van a ser técnicos en farmacia. Entonces debe ser lo relacionado a su perfil, que este sea de manera clara, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, que se establezcan e implementen los procedimientos operativos estandarizados de forma física o en medio digital que garanticen la seguridad de los mismos para todas las actividades técnicas que se lleven a cabo en el establecimiento. Entonces acá está previendo la norma de que no solamente puede ser el manual de procedimientos operativos de manera física, sino también puede ser de manera virtual. Obviamente que para que sea de manera virtual, tiene que asegurar, ¿no?, que no se pueda perder esa información. Seguimos. Las actividades contempladas en el presente manual sean trazables y la información se encuentre disponible en caso sea requerido por las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir esto de la trazabilidad? Y eso, este término de la trazabilidad, nosotros nos hemos relacionado más cuando se aprobó la resolución ministerial 132 del año 2015, el que se refiere al manual de buenas prácticas de almacenamiento dirigido para droguerías, laboratorios y almacenes especializados. ¿Qué quiere decir? Que nuestras actividades se pueden auditar o se pueden verificar de dónde viene en el tiempo. Por ejemplo, un producto farmacéutico, si se observa un lote, que este sea trazable. ¿Qué quiere decir trazable? Su factura de compra, el cual registre el ingreso de ese lote, ¿no? O en el caso de documentación, ¿no?, si es la primera o segunda versión de un manual de procedimientos operativos estándar, ¿no? Porque ustedes saben que nuestros procedimientos operativos estándar han sido aprobados, ¿no?, en base a las normas que están vigentes, el 585 y el 013, así como el 014 y 016 y sus modificatorios, y todas aquellas normas que se han dado en el tiempo de la pandemia. Entonces, ahora estamos hablando de la elaboración de un nuevo POES. Ese nuevo POES tiene que estar enmarcado en relación a esta resolución ministerial que es la 554 del año 2022. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a tener una primera versión, ¿verdad? Sino ya va a ser una segunda versión, puesto que se está adecuando a la nueva norma. Bien, ¿qué más nos prevé? De que no existen muestras médicas o muestras gratuitas de productos y o dispositivos en ninguna de las áreas donde se realicen actividades contempladas en el presente.
Bien, yo creo que eso sí está bastante claro, porque eso ya también lo venimos cumpliendo con la resolución 585. No deben existir muestras médicas, porque así como lo dice su nombre y como viene en el rotulado, son muestras médicas. Quiere decir disposición de los médicos, ¿verdad? Bien, también prevé que los productos farmacéuticos y o dispositivos médicos sean adquiridos de los establecimientos farmacéuticos con autorización sanitaria de funcionamiento. ¿A qué se refiere? A que de dónde es que se abastece una oficina farmacéutica. Dice el Decreto Supremo 014 que debe ser de una droguería o de un laboratorio de manera directa. ¿Qué quiere decir? De que estas droguerías o laboratorios tienen que tener su autorización sanitaria de función. Por lo tanto, es obligación ahora dentro del sistema de aseguramiento de la calidad que cuando nosotros realizamos la compra a un proveedor, debemos tener un procedimiento en el cual prevea de que los proveedores pasan por un proceso de análisis y de verificación de los proveedores, ¿no? Evaluación de los proveedores, y el cual incluye el verificar que estén autorizados. ¿Sí? Seguimos. Las instalaciones de las oficinas farmacéuticas o farmacias de los establecimientos de salud que no se ubiquen dentro de mercados de abastos, ferias, campos feriales, grifos, ni en predios destinados a casa habitación. Bueno, este literal se condice con el Decreto Supremo 014, ¿no? Está de acuerdo a 014 porque también ya ha sido previsto, pero acá se vuelve a referir. Me imagino que las personas que han elaborado el manual de oficina farmacéutica deberían establecer de manera clara cómo es que uno puede establecer un predio destinado a casa habitación, puesto que todos los centros, todos los locales son locales comerciales. Entonces, tendría que determinarse con el gobierno local para poder decir que es un predio destinado a un local comercial. Bien, en el literal H define que no se realicen en las instalaciones de la oficina farmacéutica o farmacia y establecimiento de salud, canjes de envases, rifas, sorteos, premios, ofertas u otras actividades que fomenten el uso irracional de los productos y o dispositivos médicos, ¿no? Esto también ha sido previsto en el 014 y lo está refiriendo acá el manual, específicamente. Se debe dar atención oportuna de las quejas y o reclamos presentados por los pacientes o usuarios respecto a los servicios de productos y o dispositivos siendo registradas y reportadas de acuerdo al procedimiento operativo estándar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos cumplir dentro de nuestra lista de procedimientos operativos, tener un procedimiento para lo que es la atención de quejas y reclamos, ¿ah? Presentados por el paciente, ¿no? Entonces, este también es algo nuevo. En el caso de oficina farmacéutica, no teníamos ese procedimiento operativo. Ahora lo está implementando este nuevo manual y que debemos cumplir. Y hacer la diferencia entre una queja y un reclamo. Y eso de acá debe también trabajarse de manera conjunta dentro de las referencias legales, lo referido a lo que las normas de Indecopi, ¿no? Del consumidor, ¿ah? De los derechos del consumidor. Puesto que para poder registrar las quejas y reclamos hay una norma, ¿no? Que es el libro de reclamaciones. Bien, continuamos con el sistema de aseguramiento de la calidad, el cual establece que se debe realizar autoinspecciones. Entonces acá nos está advirtiendo, ¿no? De que debemos establecer un procedimiento de autoinspección. Si ustedes recuerdan, en el anterior manual no era de exigencia obligatoria.
los procedimientos operativos estándar eran máximos exigidos eran 11, ahora son más, referido a las autoinspecciones, ¿no? Y el cual establece dentro de su cronograma, que debe establecer de manera mínima, que se debe realizar una vez al año, ¿no? O cada vez que se detecte cualquier deficiencia o necesidad de acciones correctivas de acuerdo a su procedimiento operativo estándar. Debiendo realizar un informe en el caso de detectar no conformidades, el mismo que debe incluir las observaciones detectadas, ¿no? Una autoinspección se realiza, que es una inspección que lo realiza el químico farmacéutico y que también debería y se exige de manera obligatoria que se debe realizar con la otra parte, ¿no? Bien sea el propietario o el representante legal, puesto que ellos son los que tienen esa potestad de poder realizar cambios. No solamente hacer la autoinspección, sino que luego de obtener las conclusiones de esa autoinspección y si existieran observaciones, estas deben ser elaboradas a través de un informe, que sería el informe hacia, dentro de la organización, al gerente, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, ¿no? Al propietario. Ustedes que saben que para elaborar un informe existen diferentes formas de análisis, ¿no? Dentro de lo que es calidad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del análisis de causa, ¿no? Y eso debe ser el criterio para poder elaborar el informe, ¿bien? Y el cual va a establecer, de acuerdo a las no conformidades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras acciones correctivas o nuestras acciones preventivas? Bien, continuamos, ¿no? Bien, respecto al personal, eso es todo lo que hemos visto, es en relación al aseguramiento de la calidad. Bien, vamos a ver respecto al personal, lo que prevé este manual. Bien, y respecto a al personal, refiere de que las oficinas farmacéuticas y las farmacias de establecimientos de salud funcionan bajo la responsabilidad de un profesional químico farmacéutico, ¿no? Quien ejerce la función de director técnico, ¿no? Pudiendo contar también con químicos farmacéuticos asistentes, los cuales, acá lo precisa de manera taxativa, que deben ser colegiados y habilitados, ¿no? ¿Qué quiere decir? No es que ahora nosotros ejercemos la dirección técnica o venimos ejerciendo la dirección técnica hace 2 años y solamente presentamos nuestra habilidad cuando realizamos nuestro trámite. No, ahora la norma nos exige que tenemos que estar habilitados. Y eso tenemos que verlo de una manera positiva. Nosotros, a diferencia de otras profesiones, como por ejemplo los abogados o los médicos, para poder realizar el ejercicio de su profesión, están obligados a estar habilitados. Un abogado no puede litigar si es que no está habilitado. Entonces, ahora sí, la norma nos exige, ¿no? Asimismo, el director técnico debe permanecer en el establecimiento durante las horas de funcionamiento del mismo, ¿no? Salvo ausencia debidamente justificada y registrada en el libro de ocurrencia, ¿no? De acuerdo a la normatividad legal vigente, ¿no? Esto también ha sido previsto en el 014, ¿no? Cuando hablamos del personal. Ya saben que en la ausencia debe registrar al químico farmacéutico asistente, ¿no? O salvo, ¿no? Que su ausencia esté debidamente justificada y registrada en el libro de ocurrencia, ¿no? Debió ser más preciso, ¿no? Por eso es que aquí lo que nos queda a nosotros es, de acuerdo a este análisis, decir, ¿por qué no se precisa aquellos escenarios a los cuales se refiere con que la ausencia sea debidamente justificada? ¿Cuándo se considera que sea debidamente justificada? No lo precisa.
Este, por ejemplo, es un vacío, que es un escenario que no ha sido previsto. Bien, respecto al personal, que debe contar con la calificación y experiencia necesaria debidamente documentada, que garantice el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Acá también diríamos que hay un vacío, porque cuando se considera que existe la calificación del personal y la experiencia, ¿cómo yo puedo decir que tengo la experiencia para poder cumplir las buenas prácticas de oficina farmacéutica? ¿Cómo el inspector va a tomar el criterio para poder determinar que yo tengo experiencia para cumplir, ¿no? O estoy calificado? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que nos queda acá, luego de leer, es que debemos, los químicos farmacéuticos, directores técnicos, tener documentos que sustenten, sea de cursos, talleres, especializaciones en buenas prácticas de oficina farmacéutica. Tanto el director técnico, el asistente, como el técnico en farmacia. Que está calificado porque obviamente es emitido por una institución y que puede ser auspiciado o avalado por una universidad en el mejor de los casos, ¿no? El desempeño del personal técnico en farmacia debe estar bajo la supervisión del director técnico del profesional químico farmacéutico asistente. ¿Qué quiere decir? Que si se hace una inspección, una compra simulada, y el accionar del personal técnico, la responsabilidad no es del personal técnico. En este caso, la responsabilidad es del director técnico, porque acá lo está prescribiendo. Es el encargado, está bajo su supervisión. ¿Sí? Luego, el personal técnico de farmacia está impedido realizar actos relacionados con la dispensación. Pues, obviamente, puesto que el que realiza la dispensación es el acto profesional del químico farmacéutico, ¿no? O de ofrecer al usuario alternativas del medicamento prescrito. Eso está impedido y eso ya nosotros lo veníamos cumpliendo con el Decreto Supremo 04. Todo el personal debe recibir como parte de inducción correspondiente entrenamiento inicial y capacitación sobre los procesos de las buenas prácticas de oficina farmacéutica en base a un programa establecido, quedando constancia escrita de las actividades en la carpeta personal de cada trabajador. ¿Qué quiere decir? Que en el curso de inducción, nosotros debemos incluir todo lo referido de manera general al cumplimiento de las buenas prácticas de oficina, ¿no? Y que debe constar en un registro, ¿no? Entonces, ya se está añadiendo, esto es algo nuevo también en este manual, que es el registro de cumplimiento el procedimiento de inducción al personal. ¿Quieres hacer vuelto? Anteriormente, los registros de inducción, según las normas anteriores, no era de cumplimiento. Sus audios, por favor. Ya. No era de cumplimiento de las oficinas farmacéuticas, pero ahora sí. Era de droguerías, lo que era el procedimiento de inducción. Bien, respecto al personal, que debe mantener una correcta higiene de sí mismo y llevar uniformes adecuados y limpios. La norma nos establece de que debemos tener los uniformes, y bueno, eso también está de acuerdo al 014. El personal debe estar debidamente identificado, consignando su nombre y cargo para la atención al paciente u usuario. Aquí nos está hablando lo que también nosotros ya hemos estado cumpliendo, con que el personal tiene su photocheck, ¿no? El cual especifica su cargo. En el caso del químico farmacéutico también describe su colegiatura. Bien, para el manejo de sustancias de riesgo, como material radioactivo,
narcóticos, citotóxicos, biológicos, tóxicos, inflamables, sensibilizantes, entre otros, se debe proporcionar de una formación específica, ¿no? Ropa e implementos de seguridad al personal, de acuerdo con un instructivo y o procedimiento de seguridad para el manejo adecuado de los. Entonces, ¿qué nos lleva esto a poder deducir? De que si nosotros vamos a manejar, por ejemplo, narcóticos o citotóxicos, puesto que los citotóxicos son sustancias nocivas para el ser humano, el cual está expuesto, pues exige la norma que debe existir una formación específica, es decir, debe demostrarse su capacitación en el manejo de esto. Y que también debe tener la ropa y los implementos de seguridad. Esto también es algo nuevo. Bien. Y terminamos con lo que es el personal y entramos a la documentación. Bien. En la documentación, el manual prevé que es parte esencial del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Porque nosotros sabemos que el sistema de gestión de la calidad establece también una pirámide, ¿no? Una pirámide que está fundamentada también en los estándares de calidad, en el cual tenemos los procedimientos, los manuales, los registros, ¿no? Los formatos y los registros. Bien, entonces se establece que esta documentación es una parte esencial del sistema de gestión de calidad y del cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Y comprende los procedimientos operativos estándar, los instructivos, los manuales, los formatos y los registros, entre otros, ¿no? Ya en esta etapa, ya estos términos para nosotros son de dominio, pero voy a explicar tal vez para colegas que recién incorporados y que estos términos pueden ser nuevos para ellos, ¿no? Ya sabemos que los procedimientos operativos estándar, que es un procedimiento, es lo que yo realizo de manera secuencial y específica, ¿no? Por ejemplo, si voy a elaborar una torta, dice mi procedimiento cómo voy a realizar. Y eso nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos estandarizar que ese procedimiento se realice enmarcado ¿en quién? En una norma. Y de manera específica, enmarcado en este manual. Los instructivos complementan el desarrollo de un procedimiento. Los instructivos nos sirven a nosotros para poder ampliar. Por ejemplo, en el caso que estaba hablando de los productos que son de manejo especial, ¿no? Implementar un instructivo. ¿Cuáles son ese tipo de medicamentos? Y especificar cómo debe realizarse ese manejo. ¿Cómo se hace eso? A través de un instructivo. Los manuales que nos está refiriendo la norma es el manual de calidad, ¿no? Que ahora debemos nosotros realizar. Los formatos, ¿no? Cada procedimiento que nosotros realizamos dentro de un establecimiento farmacéutico de manera general, pero acá estamos hablando en el escenario de oficina farmacéutica, deben existir, todo lo que yo realizo, debe existir la evidencia. ¿Y cómo yo establezco la evidencia? A través de un formato, ¿no? Yo realizo capacitación, si viene el inspector me dice, ¿usted realiza capacitación? Sí. ¿Dónde está la evidencia? Ah, acá tengo mi formato de asistencia a la capacitación. Aquí está la capacitación que he realizado y aquí está la evaluación. Lo que yo diseño dentro de mi procedimiento es mi formato. Y cuando yo utilizo ese formato, deja de ser formato y se convierte en un registro. Quiere decir que cuando nos van a hacer la certificación, nosotros debemos tener registros, ¿ya? Y estos deben ser trazables. No quiere decir que yo recién estoy cumpliendo la norma. Si yo estoy certificando, debe de ser, ¿no?, que estoy cumpliendo desde la entrada en vigencia de este manual. ¿Bien?
más prevé dentro de la documentación? Que se debe contar con los registros necesarios para los procesos de buenas prácticas. Ya saben que cuando hablamos de buenas prácticas de oficina farmacéutica, obligatoriamente, ¿cuáles son? De dispensación, almacenamiento y farmacovigilancia. Y según corresponda son los dos, seguimiento farmacoterapéutico o de distribución y transporte. ¿Qué más prevé este manual? Prevé respecto a los libros oficiales y también nos refiere la norma de que puede tenerse de manera física o también de manera digital, ¿no? Debidamente actualizado, siendo los libros. Estamos hablando de los libros oficiales, ¿no? Libros oficiales de recetas, ¿no? Cuando estamos hablando de libros oficiales de recetas, no vayan a ser como mis alumnos de inducción, que creen que es donde van las recetas. No, es en aquellos establecimientos o oficinas farmacéuticas en los que se realizan preparados, ¿no? Sean magistrales u oficinas. Ahí se debe consignar el orden correlativo, cronológico del preparado, indicando el nombre del profesional químico farmacéutico de elaboración, ¿no? Entonces yo digo, si es que acá prevé la norma que puede ser físico o digital, debidamente actualizado, deberá establecer la autoridad reguladora cómo es que voy a poder tener mi libro oficial digital, ¿no? Imagino que existirá un procedimiento de validación. ¿Qué más prevé respecto a la documentación? Como libro oficial, el de control de estupefacientes, donde se registra el empleo de sustancias estupefacientes en la elaboración de fórmulas magistrales, así como la dispensación de productos farmacéuticos que los contienen de acuerdo con la normatividad correspondiente, ¿no? Nosotros sabemos que los productos controlados son tres, ¿no? Estupefacientes, los psicotrópicos y los precursores, ¿no? Que no se habla mucho de los precursores, porque muchos de ellos están dentro del grupo de psicotrópicos, ¿no? Nosotros sabemos que los precursores son aquellos que por añadir una sustancia se convierte en una sustancia dependiente, que nos genera en el ser humano una dependencia, ¿no? Química y también psicológica. Y bueno, ya sabemos cuáles son los estupefacientes, ¿no? O sea, ya lo conocemos también, no es algo nuevo. También establece dentro de los libros oficiales el de control de psicotrópicos, donde se registra la dispensación de productos farmacéuticos que contienen sustancias psicotrópicas de acuerdo con el marco normativo correspondiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de lo anterior, libro de recetas, control de estupefacientes y psicotrópicos pueden ser físicos o de manera digital. Entonces, me imagino que también debe elaborarse un procedimiento para poder validar nuestros registros digitales, ¿no? Bien, el libro de ocurrencias es obligatorio, dice, donde se registra, aquí sí lo especifica, debe ser un pasivo legal del 014. Especifica que es donde se registra la rotación de los profesionales químicos farmacéuticos que elaboran en el establecimiento, así como las ausencias del director técnico debidamente justificadas. ¿Qué más se registra, no? Bueno, debe ir el nombre del profesional químico farmacéutico asistente que reemplaza al director técnico en su ausencia. Las notificaciones de sospechas de reacciones adversas, ¿no? Esto es algo específico, que no lo tenía el 014. E incidentes adversos. Ya sabemos que la sospecha de reacciones adversas se refiere a los medicamentos, ¿no? Y el incidente adverso a los dispositivos médicos. Así como también cualquier otra observación relacionada a los productos y al funcionamiento del establecimiento farmacéutico que el director técnico estime relevante. Dicho libro no constituye un libro de control y asistencia. Bien, acá lo está precisando, ¿no? Muchas veces se había interpretado, hasta había escuchado a algunos inspectores
que el uso del libro de ocurrencias era para registrar el control de asistencia del químico farmacéutico. El químico farmacéutico llenaba su asistencia en el CELI. Acá ya lo está precisando que no constituye un libro de control de asistencia. ¿Bien? Se está precisando más cosas respecto al libro de ocurrencias, pero no se precisa, por ejemplo, cuándo un libro de ocurrencias está actualizado, ¿no? ¿Cuál es el criterio del inspector para poder establecer cuándo un libro de ocurrencias está actualizado? Eso también queda en un vacío y que está dentro del checklist, ¿no? Bien, respecto al tema de infraestructura, mobiliario y equipamiento. Bien, se debe contar con la estructura, mobiliario, equipamiento, materiales e instrumentos que garanticen la conservación, almacenamiento y mantenimiento adecuado de las condiciones del producto y o dispositivo, aprobados en su registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria, ¿no? Preservando su calidad y funcionalidad. Se debe contar con la infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales, ¿no? Infraestructura, estamos hablando de las áreas, ¿no? De las áreas, de las paredes que deben ser lisas, de los techos lisos, ¿no? De los pisos lisos, fácil de limpiar. El mobiliario se refiere a todo lo que nos va a ayudar a poder realizar nuestras actividades. Equipamiento, ¿no? Por ejemplo, lo que son nuestros termohigrómetros, nuestro extintor, nuestro aire acondicionado, ¿no? Y, claro, materiales e instrumentos que garanticen la conservación. Siempre en cumplimiento de lo que establece el registro sanitario, ¿no? O el laboratorio fabricante. Nosotros, esto nos lleva a relacionar, por ejemplo, en el caso de los fabricantes, que establecen, por ejemplo, aquellos productos que deben ser almacenados a una temperatura máxima de 25 grados, los cuales deben, sí o sí, exigirse que deben estar en áreas de temperatura controlada y de exigir, en este caso, el tener un aire acondicionado. Las instalaciones deben diseñarse, construirse, adaptarse y mantenerse de acuerdo con las condiciones de almacenamiento de los productos y o dispositivos establecidos por el fabricante, con el objetivo de desarrollar en forma eficiente los procesos y actividades establecidos en el presente manual y la normatividad vigente. Este literal respecto a la infraestructura me lleva a poder inferir, de acuerdo a lo que prevé, que este debe diseñarse, construirse, adaptarse, ¿no? ¿Por qué dice adaptarse? Hay muchos establecimientos farmacéuticos que no han sido diseñados desde el inicio para ser oficinas farmacéuticas, sino han sido locales comerciales, los cuales nosotros hemos adaptado. Y acá dice, y mantenerse de acuerdo a las condiciones de almacenamiento de los productos. Miren, les cuento un poco de mi experiencia. He pasado una inspección, bueno, no en La Libertad, estamos hablando de la capital, en donde, por ejemplo, teníamos un área de almacenamiento, que era un anaquel de un local comercial que anteriormente se vendía ropa, y que tenía sus separaciones de luna. No era un anaquel elaborado, sino se había hecho las separaciones aprovechando las paredes. El inspector me sustentó de que no estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque el inspector dice que las paredes, que los medicamentos no deben tener contacto con las paredes. Lo cual es cierto, ¿no?
¿no? Estamos hablando del medicamento. Pero nosotros sabemos que en la oficina farmacéutica no solamente manejamos medicamentos, sino también manejamos productos sanitarios y dispositivos médicos. Y dentro de los productos sanitarios sabemos que tenemos dentro del grupo de los absorbentes, los cosméticos. Y nosotros habíamos diseñado esa parte precisamente para almacenar los productos sanitarios. Estamos hablando de biberones. Y nos denegó por ese criterio, ¿no? Yo le podría refutar en base a lo que está aquí prevé la norma, porque me dice, debe mantenerse de acuerdo con las condiciones de almacenamiento. Si yo eso lo dispongo para almacenar productos sanitarios, específicamente biberones, no es necesario que yo lleve un control de temperatura, por ejemplo. Son productos que incluso están elaborados para soportar altas temperaturas, ¿no? Los biberones se hierven. Y acá lo dice, debe mantenerse de acuerdo con las condiciones de almacenamiento del producto y o dispositivos. Entonces, ¿aquí me debió denegar el inspector? No. Pero el inspector se cerró de que estaba dentro del almacén y no cumplía para él. Bien. Continuamos. Dice, se debe asegurar que para el almacenamiento de productos y o dispositivos sujetos a cadena de frío, ¿no?, se cuente con equipamiento, materiales, dentro de ellos estamos hablando de refrigeradoras, dispositivos de control de temperatura, cajas térmicas, gel pack, entre otros, ¿no? Ya sabemos que nosotros, si tenemos una oficina farmacéutica que vende refrigerados, tenemos que tener nuestro procedimiento, y el cual debe prever todo respecto al cumplimiento y cómo es que yo voy a realizar la dispensación de estos productos refrigerados. Bien, acá también prevé, dentro de la infraestructura, que el desplazamiento en el establecimiento debe permitir un traslado seguro de los productos y o dispositivos y del personal, ¿no? Bueno, lamentablemente no precisa a qué se refiere con permitir un traslado seguro de los productos. Puedo inferir yo de qué se refiere a anaqueles que estén asegurados y no permitan la caída, por ejemplo, del producto. Y referido al traslado seguro de los productos y del personal, ¿no? Traslado, me imagino, al personal, ¿no? Que deben ser los pasillos y pasadizos, que deben permitir el fácil desplazamiento del personal, ¿no? Bien, se debe asegurar que para el almacenamiento de productos y o dispositivos sujetos a cadena de frío, bueno, eso ya lo leímos, ¿no? El desplazamiento. Continuamos. Las instalaciones deben tener una adecuada iluminación, ¿no?, que permita que el trabajo se realice en forma apropiada y segura. El cableado eléctrico debe contar con cubiertas protectoras. Estamos hablando de las canaletas, ¿no?, que se debe contar con ventilación, sea natural o artificial, que permita la adecuada circulación de aire. Se debe impedir la incidencia directa de la luz solar hacia los productos y dispositivos médicos. Claro, aquí debió haberse previsto de manera taxativa, precisa, ¿no?, ¿cuándo afectaría la incidencia directa de la luz solar? ¿A qué productos? Nos estamos refiriendo a los fotosensibles, ¿no? No lo ha previsto el manual. Bien. Otro, las instalaciones deben estar protegidas contra la entrada de insectos, aves, roedores, otros agentes contaminantes, y se debe contar con un certificado de saneamiento ambiental. Claro, obviamente que cuando se realiza la evaluación, ¿no?, el servicio de saneamiento ambiental está referido a 3 cosas principales, que es la desinsectación, derratización, ¿no?, y desinfección. Es para prevenir, ¿no?, la presencia de insectos, aves y roedores.
Por eso es que nosotros dentro del establecimiento farmacéutico no podemos comer ni beber. Esos son agentes contaminantes, ¿no?, para los insectos, ¿no? Bien, respecto a las paredes y pisos deben ser de fácil limpieza. ¿A qué se refiere fácil limpieza? Que deben ser lisos, ¿no? Los techos deben impedir el paso de los rayos solares y la acumulación de calor, ¿no? Las paredes deben estar mantenidas en buen estado de conservación y ser resistentes, brindando las condiciones necesarias para un adecuado almacenamiento de los productos y o dispositivos médicos, ¿no? Entonces aquí nos referimos, si estamos hablando de fácil limpieza, tanto a paredes y pisos, ¿no?, lisos. Se debe restringir el acceso de personas no autorizadas y se debe implementar mecanismos de seguridad para evitar el robo y la apropiación indebida de los productos y o dispositivos que se encuentren almacenados. ¿A qué nos lleva a nosotros acá a analizar? ¿Cómo yo puedo garantizar esto? Entonces, puedo inferir de que debemos elaborar un procedimiento, ¿no?, el cual incluye un mecanismo de seguridad para evitar el robo y apropiación de los productos y dispositivos que tenemos de manera almacenados. ¿Sí? ¿Qué más nos exige en el cumplimiento del mobiliario, infraestructura? Que se debe contar con áreas debidamente separadas, equipadas, delimitadas e identificadas, permitiendo un flujo óptimo de operaciones que evite confusiones o la contaminación de los productos y o dispositivos de las actividades de... aquí estamos viendo cuáles son las áreas, ¿no? Las áreas de recepción, que ya nosotros lo estamos cumpliendo con nuestro manual de dispensación, que también lo conocemos, de almacenamiento, que también ya lo conocemos, los productos controlados cuando corresponda, ¿no?, de baja o rechazados, ¿no?, que también nosotros lo tenemos, y esta es una área nueva, obligatoria, que debemos tener nuestra área de devoluciones. De farmacotecnia, cuando corresponde, decir si tenemos una oficina farmacéutica especializada de elaboración de preparados, ¿no? Claro, y no aplica a farmacias y boticas, ¿no?, sino a las farmacias de establecimientos de salud. También nos habla de un área de farmacovigilancia. Esta área es nueva también, que también es obligatoria tenerla. Y el área de seguimiento farmacoterapéutico cuando corresponde, ¿no? Es decir, si nosotros hemos declarado al inicio de nuestra actividad que vamos a realizar atención farmacéutica, debemos tener el área de seguimiento farmacoterapéutico, ¿sí? Luego, prevé el área administrativa, que también nosotros ya lo estamos cumpliendo con el manual, y bueno, otras debidamente separadas, delimitadas e identificadas, ¿no? O sea, esas son las obligatorias, y nos deja también aperturado a las otras áreas que nosotros podamos implementar. ¿Qué nos precisa este manual? Que para las actividades de farmacovigilancia se debe contar con un área exclusiva o compartida con las áreas de dispensación o de seguimiento farmacoterapéutico. ¿Qué quiere decir? Para realizar mis actividades de farmacovigilancia, puedo realizarlas y puede estar compartida dentro de mi área de dispensación. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda certificar debo adecuar mi croquis. En mi croquis voy a establecer cuál va a ser mi área de farmacovigilancia y que puede estar compartida con mi área de dispensación. Asimismo, se debe contar con áreas auxiliares. Asimismo, se debe contar con áreas auxiliares, ¿no?, destinadas al cambio del uniforme, áreas auxiliares, al cambio del uniforme, o lo que anteriormente
bueno, dentro del manual de buenas prácticas de almacenamiento está como vestidor, como área auxiliar, ¿no? Y custodia de los artículos personales, ¿no? Está como área auxiliar. Los servicios higiénicos, los cuales deben ser independientes, ¿no? Aquí sí no precisa que debe ser independiente, con implementos de aseo destinados y ventilados natural o artificialmente, ¿no? Algunos tienen su sistema de ventilación natural, ¿no? O artificialmente venimos con el circulador de aire o el extractor, que se está usando el extractor de olores, ¿no? En las oficinas farmacéuticas y en las farmacias, establecimientos de salud, cuando se brinde el servicio de seguimiento farmacoterapéutico, se debe contar con un área que permita la atención personalizada de los pacientes, garantizando la privacidad, seguridad y confidencialidad de la comunicación con este y la información que se genera. Bueno, esto también estaba previsto en el 014. Aquellos establecimientos que van a brindar el servicio de seguimiento farmacoterapéutico deben tener un área especial, independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice que garantice seguridad y confidencialidad. ¿Cómo es que yo voy a exponer mis afecciones, ¿no?, en un área de dispensación? Tiene que ser en un área independiente, ¿no? Las oficinas farmacéuticas y las farmacias de establecimientos de salud que elaboren preparados debe adecuarse al establecido su normatividad específica y contar con un área exclusiva identificada y con equipo mobiliario, materiales y recursos humanos mínimos necesarios para su correcta elaboración. Eso está referido a las farmacias, a las oficinas farmacéuticas especializadas, ¿no?, que realizan preparados, ¿no? Y sabemos que para todo lo que es preparado es como un mini laboratorio, el cual incluso está subdividido. Entonces su área debe ser independiente de las demás áreas. Las farmacias de los establecimientos de salud que realicen el reembolsado de medicamento en dosis unitaria deben contar con un área acondicionada para tal fin, en aplicación de lo dispuesto a la normatividad específica, ¿no? Nosotros sabemos que las farmacias de establecimientos de salud no solamente rigen estas normas especiales, sino también se rige por las normas referidas a la categorización de los establecimientos de salud, ¿no? Y dependiendo del nivel de complejidad en el cual puede resolver un establecimiento de salud, establece las áreas que debe tener la farmacia, ya no como oficina farmacéutica, sino como unidad productora de servicios de salud. Y el cual establece la dispensación que se puede dar de manera externa o de manera interna, que es la dispensación en dosis unitaria del paciente. La otra, referida a la farmacia de los establecimientos de salud, deben contar con áreas delimitadas e identificadas que brindan en forma adecuada los servicios correspondientes a la unidad productora de servicios de salud farmacia. Bien. Las oficinas farmacéuticas y las farmacias de establecimientos de salud deben disponer al menos con los siguientes recursos: estantes, anaqueles o vitrinas, termogrómetros, extintores con carga vigente, material de limpieza, botiquín de primeros auxilios, ¿no? Este es algo nuevo también que nos existe, ¿no? Eso no estaba ni en el 585 ni en el 04. Bien, continuamos. Cuando el establecimiento dispensa productos que necesitan cadena de frío y otras temperaturas, corresponde que cuenten, bueno, estamos hablando de los refrigerados, ¿no? Son aquellos productos que deben almacenarse en temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, ¿no? ¿Qué debemos tener? Equipos de refrigeración, cajas térmicas, paquetes, refrigerantes e indicadores de temperatura, ¿no? Indicadores de temperatura quiere decir termogrómetros o data logger, ¿no? Más usado y más preciso es el data logger en el caso de los productos refrigerados. Equipos de aire acondicionado, equipo de extracción de aire, equipo electrógeno. Si vamos a manejar refrigerados, obviamente que debemos tener como plan de contingencia el uso de un equipo electrógeno. ¿Qué pasaría si se va la luz?
tarimas, ¿no? O parihuelas de plástico, madera tratada o metal. Ventiladores, equipo de calefacción o equipo de suministro, ¿no? Bueno, no precisa acá cuando estamos sobrepasando los límites de humedad. Bueno, se tendrá de referencia lo mismo que especifica la resolución ministerial 132 del año 2015, referido al manual de buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, acá la norma te prevé el caso de tarimas o parihuelas de plástico. O en el caso si fueran las tarimas o parihuelas de madera, nos exige que estas deben ser tratadas. ¿Qué quiere decir que sean tratadas? ¿No? Que tienen un procedimiento, el cual garantiza que la madera no se va a deteriorar, ejemplo, por la presencia de algún insecto. Como yo voy a certificar, debo tener algo que me avale de que esa tarima es tratada. Si es de metal, esa parihuela. Igual si tengo mi ventilador, ¿no? Si voy a certificar, ¿cómo yo aseguro que ese ventilador está funcionando bien? Entonces ya vamos viendo de que tenemos que tener como evidencia de que existe una verificación que garantice la operatividad del ventilador, lo mismo que del aire acondicionado, y si hubiera extractores de aire igual. Los equipos e instrumentos usados para mantener y medir las condiciones ambientales de los productos sujetos a cadena de frío deben ser calificados y o calibrados. Estamos hablando de datalómetros, migrómetros, estos deben ser calibrados, ¿no? Y calificados. Los alimentos, bebidas y artículos personales deben estar debidamente separados de las áreas donde se realizan actividades operativas. Debe señalizarse la prohibición de fumar. Ahora nos precisa que debemos tener la instructiva. Prohibido fumar. Si estamos hablando también de alimentos, podemos inferir de que también esa instructiva puede tener, así como tenemos en droguería, prohibido comer, beber, fumar, ¿no? Y, bueno, la norma establece como área auxiliar los artículos personales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que ser en áreas independientes. ¿Sí? Respecto a los equipos de la cadena de frío, se deben almacenar exclusivamente los productos y o dispositivos que requieran condiciones especiales. Eso ya lo conocemos nosotros, eso también lo cumplimos porque ya sabemos que en los refrigeradores solamente deben estar los productos farmacéuticos. Ahí está, se debe tener un programa regular de mantenimiento preventivo, registro de limpieza y mantenimiento de los equipos, ¿no? Bien, este manual prevé el cumplimiento de buenas prácticas de oficina farmacéutica, hablamos de manera obligatoria las tres, almacenamiento y dispensación, farmacovigilancia, y las otras según corresponda de seguimiento farmacéutico y distribución y transporte. Bien, bueno, he tratado de describir de manera general todo lo que ha previsto nuestro manual, ¿no? Y de analizar punto por punto, indicando algunas experiencias también, y lo que nos lleva a nosotros a prepararnos, ¿no? Porque ya, bueno, los que tenemos certificación de buenas prácticas de oficina farmacéutica, que ya tenemos el certificado por 3 años, debemos ir adecuando nuestro procedimiento operativo en base a esta resolución ministerial que será aplicada a partir del 27 de enero del año 2023. Bien, ¿algunas preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor, una consulta, mire, si en caso, al momento que hice la solicitud de la botica y bueno, mencioné en la solicitud que iba a vender productos refrigerados, ¿Ya? pero no lo estoy haciendo, ¿puedo ir a
a la DIRIS que me corresponde y sacar esa parte de que ya no voy a vender los productos refrigerados? ¿Hay un Así tipo de es. solicitud que se hace o simplemente dejo de vender y Una nada más? comunicación, doctor. Usted realiza una comunicación. Hay algunos trámites que se emitió una norma en el año 2018 que estableció cuándo proceden las comunicaciones y también respecto al respeto de la simplicidad administrativa. Algunas direzas, cerezas, se han adecuado a estas normas. Otras no, ¿no? Otras siguen conservando sus procedimientos porque está de acuerdo a su TUPA. Otras no, otras han sido diligentes, ¿no? Y han hecho sus comunicados o sus directivas internas, que han sido publicados en su página web, de cuáles ahora van a hacer comunicaciones. En el caso de usted, puede realizar su comunicación, de que ya no va a dispensar productos refrigerados, ¿no? Pero de todas maneras debería tener mis procedimientos, todas esas cosas. No, si es que usted va a dejar de dispensar estos productos, o ya no los va a tener, ya no sería necesario que cuente con sus procedimientos. Ok, gracias. Bien, gracias por la pregunta. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas Doctora, noches. sí, doctora, un favor, aprovechando la coyuntura, quería aprovechar para consultarles sobre, más que nos amplía sobre lo que es la farmacovigilancia. Creo que es una nueva área que se va a condicionar a las oficinas farmacéuticas, ¿no? Sí. ¿Eso en qué va a consistir? ¿Es de uso obligatorio? ¿No? Lo he dicho en la ponencia, ¿cuáles son obligatorios? Es obligatorio, doctor, sí o sí, son 3. Cuando hablamos de buenas prácticas de oficina farmacéutica: dispensación, almacenamiento y farmacovigilancia. Ya. Incluso el manual ha establecido los formatos que se usan para la farmacovigilancia y que son obligatorios. Ya, por ejemplo, viene un paciente, no sé, obviamente con receta se tiene que atender, hacemos farmacovigilancia al paciente, y hay paciente que pues está de pasada, ¿no? Claro, referido, doctor, a la farmacovigilancia, estamos hablando del problema relacionado al medicamento, ¿no? Que puede ser, ¿no? Ya sabemos que debemos identificarlo, ¿no? Cuando es una interacción, por ejemplo, medicamentosa, cuando es un problema de calidad. Esas son situaciones que están referidas a la farmacovigilancia, ¿no? Y que ha establecido incluso los formatos que deben llenarse. Participé en un foro donde, muy molesta, una doctora decía de que había dado su opinión técnica, puesto que tiene la competencia y la especialidad. Lo bueno de nuestra profesión es que tenemos un abanico de posibilidades en los cuales nosotros nos podemos desarrollar y especializar. El tema de farmacovigilancia, tenemos colegas especialistas que ese día, bueno, tuve la dicha de poder conocerlos y que nos manifestaban su experiencia, que habían sugerido incluso que los formatos que habían copiado, que lamentablemente nosotros tenemos normas copiadas, no adaptadas a nuestra realidad, habían sido sugeridas sus cambios y que no se habían respetado. Hay formatos en este manual, hay formatos establecidos para poder realizar la farmacovigilancia, ya está direccionado, o sea, ya ni siquiera nosotros vamos a elaborar el formato está establecido. Ok, doctor, gracias. Bien. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Justamente a lo que estaba comentando el colega sobre farmacovigilancia, quiero saber si ahí correspondería, tal vez, como es una oficina farmacéutica y como mencionó el colega, los pacientes están de paso, pero tal vez podríamos notificar ahí las sospechas de alguna reacción adversa a algún medicamento, claro. Una identificación de riesgo. Ya saben que para el riesgo. cumplimiento de farmacovigilancia no solamente lo hace el químico farmacéutico, ¿no? Ya lo hace cualquier profesional relacionado a la salud, ¿no? Lo puede incluso registrar hasta el técnico, ¿no? Por ejemplo, si es un problema de calidad del medicamento.
Y eso lo vemos, por Ya, ejemplo, en las vitaminas, ¿no? Cuando las vitaminas cambian su color, por ejemplo. Esos son problemas relacionados al medicamento en relación a la calidad. ya, por ejemplo, entonces, si es que encontramos o vemos en este caso de alguna sospecha, sí o sí tenemos que tener un formato impreso también para ello. El formato ya está establecido en el manual, doctora. El formato Ah, tiene que llenarse, ¿no? Y ustedes ya saben que la hoja amarilla. estos formatos se informan de manera directa a la autoridad del medicamento. Correcto. Mi otra consulta sería, por ejemplo, yo estoy llevando la dirección técnica de una importadora de reactivos y equipos de laboratorio. En este ¿Ya? caso, ¿cuáles son los manuales obligatorios? Por ejemplo, de lo que ha mencionado de oficina farmacéutica, pero ¿cuáles son los manuales obligatorios en este caso? ¿Usted se refiere, doctora, cuando me dice laboratorio de producción, laboratorio de análisis clínico? No, esta es una importadora de reactivos, o sea, prácticamente el trabajo es... A ver, doctora, un poquito para ampliar ahí. Los tipos de establecimientos farmacéuticos son oficinas farmacéuticas, farmacias, establecimientos de salud, droguerías que tienen la potestad de importar. No existe un tipo de establecimiento farmacéutico que sea importador. En este caso sería droguería. Droguería, ¿ya? La droguería tiene un manual, doctora, aprobado y vigente de farmacovigilancia, específicamente para droguería. Ya, Tiene que ya, leer doctora. esa norma. Esa es la norma especial, doctora. De acuerdo, doctora. Muchísimas En el gracias. caso de reactivos, son reactivos para el laboratorio, ¿verdad? Sí, reactivos para laboratorio. Entonces ahí no vamos a tener el tema de problemas relacionados a los medicamentos para diagnóstico, que viene a ser De, dentro de los dispositivos médicos, que ya deja de entrar dentro de la sospecha de reacción adversa, sino como incidente adverso. de acuerdo, doctora. Muchas gracias. Tres Doctora, participantes buenas levantaron la noches. mano, dice. Sí, Sí, doctora, buenas noches. Sí, bueno, mi pregunta es, por decir, si yo paso mi certificación este año, ¿qué pasaría con el nuevo manual que empieza a regir el próximo? no hay problema, Tendría que, doctora. Claro, tendría usted tiene que su volver manual, a, usted tiene su certificación de 3 años y usted ya certificó y no, obviamente que para yo el todavía próximo año pienso hacer mi trámite para que mi farmacia para certificar mi certifique. farmacia. Ajá. Claro, si usted lo va a hacer en este tiempo, su solicitud se va a adecuar a, a los dos manuales, ¿no? El 585 y el 03, el de almacenamiento y dispensación. ¿Ya? Lo que sí tienen, de acuerdo a eso, también le van a levantar su acta, ¿no? Y obviamente que para el próximo año tiene que hacer su otra versión de su procedimiento y adecuarlo a este manual que va a entrar en vigencia. Sigue valiendo su certificación, ¿ah? Su certificación no la va a perder, siempre y cuando no le hagan una inspección de fiscalización y que por algún motivo pierda esa certificación. Si usted cumple, no hay problema. Ok, doctora, gracias. Zaida Leca, ¿no? Levantó la mano. Ya hice la consulta, doctora, hace un momento. Ah, ya, excelente. Baje la mano. Claro, ya no de los formatos, ya lo expliqué, Teresa. Será de los registros, ¿no? De los registros de farmacovigilancia. Claro, eso se tiene que dar parte a la autoridad del medicamento, ¿no? Noemí Ramírez levantó la mano. Escucho, doctora. ¿Ya no? Bien. Delcy, ¿no?
Sí, doctora, buenas noches. Hola, Delcy. Un gusto. Doctora, una consulta. En el manual en donde especifica el manual de calidad en el 7.3.5, en el punto en el que dice I, dice procedimiento operativo estándar para la elaboración, revisión, aprobación, actualización y distribución de los documentos. ¿Ese es un Claro. POE de POES? ¿Ese es un POE de POES, doctora? Claro, está referido a un POE referido a todo lo que es documentación, desde la elaboración, ¿no? Desde la elaboración del procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el proceso de aprobación, ¿no? Y cuándo se deja de usar, por ejemplo, ese procedimiento, o hay una variación, o hay un control de cambios, ¿no? Está referido a ese procedimiento, doctor. O sea, se tiene que hacer un POE ahí, Se ¿no? tiene que elaborar un POE que prevea lo que está diciendo la norma, ¿no? Para que cumpla la norma. Ya, gracias, doctora. Bueno, dos participantes levantaron la mano. Sí, doctora, sí, nuevamente aprovechando que no hay otros Ya, participantes. Quería consultarle o andar más sobre lo que es la trazabilidad. En la dime ya. trazabilidad, doctora, es cierto que, digamos, yo tengo una caja de 100 tabletas de amoxicilina y Ya, vienen los inspectores y, no sé, pues me encuentran con 30 unidades físicas y 70 que está vendido. Es cierto que se va a contrastarse receta vendida, la cantidad que se ha vendido versus lo que queda en físico. claro, ¿Es así? claro, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son el sustento del ingreso? Estamos hablando de un medicamento, de un antibiótico, ¿no? El que me está precisando usted. Claro, o sea, Primero, ingresaría con ¿cómo es que ha ingresado? ¿No? ¿Con qué número de lote ha ingresado? ¿Cuánto ha ingresado ese producto? ¿Cuál es mi documento trazable? Mi factura. Quiere decir que de dónde he comprado ese producto. Ahora, la trazabilidad también de la salida de ese producto. ¿Qué quiere decir la salida? ¿Cuántas atenciones yo he tenido? Que sabemos que ese producto, por su condición de venta, es un producto de venta con receta médica. La trazabilidad también se refiere a eso, a la salida de ese producto. Yo no sé si quedó absuelta la pregunta. Sí, doctora, esa era mi duda y justo estaba escuchando eso que entraba en este año 2023, ¿no? Con fuerza. Sí, Pero también sí. veo que, no sé, es También nadar hay contra un la vacío corriente, ¿no? ahí. También hay un Claro, vacío, Yoder. exactamente. Claro, porque tú cómo puedes justificar la venta parcial de ese producto si sabes que la receta no se queda ahí. Eso no lo ha prescrito la norma. Exacto, ¿no? Y otro punto es también, pues, donde se prioriza la salud del paciente, ¿no? Un paciente Claro, con cólico que venga, no sé, a 11 de la noche, no le puedes mandar al hospital cuando está con cólico, ¿no? Uno como personal de salud está llamado a atender al claro. Hay productos paciente, ¿no? que, claro, obviamente, ¿no? Obviamente, así como la atención en establecimiento de salud, que es de manera obligatoria, no importa si eres asegurado o no, igual también, ¿no? Hay situaciones, escenarios extremos también, tampoco no la previsto la norma. Sí, pues lamentablemente hay mucho vacío, ¿no? Otro dice, por ejemplo, de lo que es alimentos, no puede haber alimentos en un establecimiento farmacéutico, ¿no? No sé, llámese galleta, gaseosa, pero también las Claro, leches. eso está dentro de la lista complementaria, ¿no? De productos que no pueden venderse en un establecimiento, en una oficina farmacéutica. Así está prescrito, ¿no? Y dentro de ellos están los alimentos. Estamos hablando de los alimentos perecibles, ¿no? No aquellos que tienen fecha, ¿no? Fecha de expiración, ¿no? Estabas hablando de las leches, por ejemplo, y tienen fecha de expiración. Sí, doctora, muchas gracias, doctora. Bien, Bien, creo que ya terminamos. Bien. Bueno, voy a leer acá una pregunta de Crisis Fuentes. Dice, buenas noches. En caso de que se vaya a renovar el certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica en enero, pero antes del 27, o sea, se tiene que pedir la solicitud desde diciembre. Claro.
todos ahorita, en este momento, tenemos la potestad de poder solicitar nuestra certificación. ¿Por qué? Porque todavía la entrada en vigencia es a partir del 27 de enero. ¿Qué quiere decir? Que todo lo anterior se sujeta tanto a los manuales que tiene el 285 como el 013 y que está enmarcado en el 014, ¿no? El cual disponía de que, es más, el 014 establecía que todo establecimiento a partir de la fecha debería estar certificado, ¿no? Sino que ha habido también cierta dejadez por parte de la autoridad del medicamento, quien no ha elaborado el cronograma. No creo que tanto sea dejadez, sino también hay que tener en consideración el recurso humano. Eso está sujeto pues al requerimiento que hacen las direcciones, ¿no? El personal es crucial. ¿Qué hacían estableciendo un cronograma de certificación si no contaban con el personal? Si no se cuenta con el personal que realice las inspecciones. Entonces, ahorita sí se ha quedado a potestad del administrado. Y hay que aprovechar, ¿no? Y ir trabajando en la adecuación en relación a este nuevo manual. Bien. Una vez que pase la visita, a ver, dice en enero, pero antes del 26, o sea, tiene que pedir la solicitud desde diciembre, una vez que pase la visita, luego de la entrada en vigencia. De todas formas, se tiene que volver a solicitar. No, la norma está que lo prescribe de manera clara, ¿no? Ya a partir del 27, ya nosotros perdemos esa potestad. Sino, ¿quién tiene esa obligatoriedad de cumplir? La autoridad del medicamento, ¿no? Estableciendo que el cronograma para realizar las inspecciones de certificación. Antes, nosotros tenemos la potestad de solicitarlo, ¿no? Digamos, a solicitud de parte, ¿no? Al parecer de nosotros. Mientras que lo otro sí es obligatorio. Ya está establecido, ¿no? Por parte del ente regulador. ¿Sí? Alex Guacha, mi amigo, mi hermano, a ver, pregunta, dice, doctora, se asume que con este manual se debe cerrar establecimiento farmacéutico que tiene un área, por decirlo, menos pequeña, que no permite una real y efectiva labor y delimitación de áreas. Bueno, si es muy pequeño, obviamente que este manual nos está llevando para poder cumplir con este estándar aquellos establecimientos que han sido aperturados en áreas pequeñas, ¿no? Aquí, bueno, sabemos ya que la norma no establece un área mínima, ¿no? Para un establecimiento para una oficina farmacéutica. Pero para poder cumplir con las áreas que nos exige el tener un vestidor de manera independiente, así como lo refiere, ya tendríamos que hablar de un área más grande, ¿no? Más que cerrar, Alex, esto se refiere, podrías trasladarte, ¿no? A otro local comercial que sea más amplio y que puedas implementar tus áreas, ¿no? De manera efectiva, ¿no? Bien, Beatriz dice, doctora, buenas noches, ¿para qué pedir asesoramiento respecto a nuestros POEs como revisión? Puede ser en la misma DIRIS de nuestra sede. ¿Se puede acudir? ¿Qué área sería? Bueno, Beatriz, este es el ideal, ¿no? Este es el ideal. Nosotros, debería existir que los funcionarios, que son funcionarios públicos, ¿no? Los inspectores, que también son colegas químicos, farmacéuticos, son funcionarios públicos, que dentro de su actuar deben tener claro el principio, ¿no? Hay principios incluso que debe cumplir la administración, ¿no? Que es, por ejemplo, el capacitar o darle información de manera completa al administrado. No sé si les pasa a ustedes. Bueno, por mi trabajo tengo la oportunidad de visitar diferentes direzas y jerezas, en el cual es como algo constante, ¿no? En el químico farmacéutico que trabaja en estas instituciones,
que la información es bastante limitada, cuando debería ser de práctica y de conocimiento del inspector que debe darse al administrado. Bueno, eso es como reflexión. Ángel, hola amigo, buenas noches doctora Judy. La presente normativa estará a cargo de inspectores MINSA, sin embargo, vemos que siempre vigilan o inspeccionan la normatividad en establecimientos farmacéuticos, más no en establecimientos del MINSA. ¿Qué nos puede decir ante esta inequidad? ¿Qué puedo decirte, Ángel? A ver, la aplicación de la norma bastará con su pretexto de que no hay presupuesto para establecimientos MINSA. Bueno, esto sí es una realidad. Bueno, estamos hablando entre colegas. Y sí es lamentable, el Estado, ¿no?, en sus propios establecimientos, no exige el cumplimiento de la normativa, ¿no? ¿Cuántos almacenes especializados tenemos que no cumplen con las buenas prácticas de almacenamiento? ¿Cuántas farmacias de establecimientos de salud no están acorde como unidad productora de servicio de salud farmacia? Unas. ¿No les preocupa a las autoridades el adecuar en el cumplimiento de esta norma? Y eso es asimétrico y como dice, no es equiparable, ¿no? Y por eso yo decía, ¿no? No es que tenga algo en contra de los inspectores, porque he tenido la oportunidad de ser inspector, pero lamentablemente no tenemos un mecanismo. Bien es cierto, nosotros como directores técnicos debemos calificar, debemos demostrar de que tenemos una capacitación de manera permanente que garantice el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica, pero de manera contraria los inspectores no tienen, o no existe, por ejemplo, para ser inspector, un requerimiento mínimo de especialización o de conocimiento de la norma, y tampoco nosotros podríamos decir nada, ¿no? Eso en realidad es bastante injusto, ¿no? Yo considero de que deberíamos apuntar que las oficinas, los inspectores que realizan inspección en las diferentes buenas prácticas demuestren una competencia y una capacidad en cuanto a dominio normativo. Yo creo que con eso podríamos equiparar esa diferencia que existe entre el inspeccionado y el inspector. Bueno, Ángel, eso puedo decirte. Ya, Erlita Paucar. Erlita dice, doctora, buenas noches, estoy tramitando para aperturar una oficina farmacéutica FARES, es decir, en una farmacia de establecimiento de salud. ¿Puedo implementar con la nueva de buenas prácticas de oficina farmacéutica, aún todavía que no está aprobada? Claro, tú podrías adelantar, no hay ningún problema, ¿no? El criterio es simple, ¿no? Mejor es que sobre a que falte. Si cumples con lo mínimo y vas a prever más, excelente. Bien, creo que ya sobrepasamos la hora. En realidad, les agradezco realmente, colegas, su participación. En realidad me siento bastante honrada con su participación. Hemos tenido más de 87 participantes. Es importante la participación de nosotros, demuestran su capacidad ¿no?, de seguir estudiando y preparándonos, ¿no? No creo que en este mundo seamos los eruditos o sepamos al 100% la norma, ¿no? Pero con lo poco que nosotros podemos analizar, creo que nos enriquecemos día a día.
la mejor forma de poder crecer es aceptar que estamos con la intención y estamos en la capacidad de poder seguir aprendiendo. Les agradezco a todos ustedes por su participación, ¿no? Agradezco también a la Comisión de ACATEC de Asuntos Científicos de nuestro Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad, y bueno, la participación de todos mis colegas químicos farmacéuticos, amigos que ahora nos hemos visto a través de esta sala virtual. Muchas gracias, más bien, doctora, a usted y a todo el equipo staff por habernos una vez más llenado de conocimiento. Muchas gracias, María. Gracias, Yoder. Gracias, gracias. Aquí Judy González, vean en mí un colega siempre a disposición de todos ustedes, sea en el cargo que esté o de manera personal. Así como está mi nombre, estoy en el Facebook, me pueden ubicar, mandar un mensaje, y si puedo, compartir con ustedes, muy gustosa de hacerlo. Muchas gracias, doctora Judith Liliana González Moreno, por la ponencia. Y muchas gracias también a todos los colegas que han participado. Un saludo y las gracias a través del Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.